Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Vamos a ir a Génesis 3. Estaba compartiendo en esta mañana que hace tiempo tenían una lista los mensajes que quería dar en algún futuro. Y estoy hablando de hace 5 o 6 años por lo menos. Comenzamos en Isaías 53, un pasaje que sinceramente a mí me ha impactado mucho. Génesis aquí en el capítulo 3, donde vamos a estar por una serie de domingos, nos va a preparar, aunque ustedes no lo crean, hacia la Navidad, el significado de la Navidad. Lo que vamos a ver en Génesis 3, vamos a ver los motivos por el cual un Salvador tuvo que venir al mundo. Génesis, que quiere decir orígenes, es exactamente lo que Dios quiere compartir con nosotros, dónde se originó todo, absolutamente todo, dónde se originó el mal, dónde se originó la creación, cómo empezó todo. El libro de Génesis, créanme, es uno de los libros que es más atacados en estos momentos, y sobre todo los capítulos 1 al 11. Yo considero que la Biblia, prácticamente todo el material que tenemos, está basado en estos primeros, aunque ustedes no crean, los primeros 11 capítulos. Porque vemos la creación, vemos el pecado, cómo se origina, vemos las intenciones de Dios para con el ser humano, vemos la caída del hombre, vemos el asesinato, el primer asesinato, vemos el pecado como floreció en todas partes del mundo, vemos el juicio de Dios sobre todo el mundo, vemos a las naciones nuevamente formándose, allí capítulo 10, capítulo 11, vemos cómo se forman las naciones, cómo van con su religión, que prácticamente, aunque ustedes no lo crean, las religiones que hay en el día de hoy, todo se originó allí en Babel. Todo lo que ustedes vean está de alguna manera u otra asociada con la religión allí en Babel. Por eso es que es tan importante. Estamos hablando de la humanidad, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de las especies de animales y plantas. Dios revelando todo desde el mismo comienzo. Y en estos momentos, como digo, atacado, estaba observando no hace mucho un seminario que dieron hace poco con respecto a la creación, y es alarmante ver la cantidad de pastores que están enseñando evolución. Es increíble. Me llama la atención gente con una capacidad tremenda, están diciendo que es evolución, quitan a Dios prácticamente o tratan de poner a Dios dentro de esta evolución, empiezan a confundir, a poner en dudas a la iglesia del Señor. Y ¿sabes qué? Génesis, como les digo, explica todo el asunto que tiene que ver con el dilema humano. Génesis es un libro histórico. Es un libro que explica los problemas físicos, que explica los problemas espirituales, que explica los problemas políticos, explica los problemas morales, sociales, explica los problemas económicos. Aunque ustedes no lo crean, todo eso lo podemos ver porque todo fue causado por medio del pecado. El origen del pecado
si no lo entendemos bien, hay muchos que van a malentender todo lo que Dios hizo. Dice que lo hizo bueno en gran manera. Dios estaba satisfecho, estaba contento con la creación. Y podemos ver nosotros que nuevamente con respecto a evolución prácticamente se lo voy a decir en una manera sencilla, es que el hombre va a ir evolucionando hasta llegar a su perfección. Y sin embargo vemos nosotros que la Biblia tiene otro mensaje, que dice que va a ir de mal en peor, no va a mejorar. Podemos ver nosotros también de que hay un gran problema por causa del pecado, y por causa del pecado la vida en estos momentos se define por medio de ¿qué? Vemos desorden, vemos caos, vemos conflicto, vemos luchas, vemos contienda, vemos dolor, vemos enfermedades. La humanidad va en decadencia, no va a algo mejor y va, lo que es triste, hacia la muerte y muerte eterna. Lo que acabamos de explicar con respecto a la decadencia tiene que ver con lo que es entropía. La palabra entropía simplemente quiere decir la magnitud de la termodinámica, que tiene que ver con la energía, el calor, que indica el grado de desorden molecular de la materia. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de la decadencia del ser humano, estamos hablando de la decadencia de que todo va perdiendo su vigor. Saben que el sol está perdiendo energía. Esto es lo que nos enseña la segunda ley de la termodinámica. Y la Biblia nos habla de la desintegración, nos está hablando de la contaminación que se ha producido a causa del pecado. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan en Génesis 1, 26 y 27? Que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Dios ha creado al ser humano para que tuviera una unidad con él. Cuando hablamos en eso, hagámoslo a nuestra semejanza, de que hubiera esa unidad, el hombre puede razonar, lo que quiere decir no es que el hombre ha sido creado como Dios. Cuando estamos hablando de nuestra semejanza hacia Dios, estamos hablando, esa palabra quiere decir semejanza en el sentido que podemos razonar, semejanza en que tenemos un intelecto, de que tenemos voluntad, de que hay emoción involucrado en todo esto. En el sentido moral era como Dios en este sentido, de que conocía nada más que lo bueno, no conocía lo malo. Y entonces el hombre en esta condición era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. Señoreen sobre toda la tierra, sobre todos los animales. Ustedes tienen que administrar. Palabra señorear quiere decir administren. Administren todo lo que hay en esta tierra que yo les estoy dando. Pero fíjense en una cosa, antes que vayamos a Génesis 3, yo quiero que ustedes vean la diferencia entre una cosa y la otra. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no es cierto? Vayan conmigo a Génesis 5, porque quiero dar una pequeña introducción. Generalmente doy unas introducciones antes de que queremos asentar la base a todos los mensajes que vienen en camino. Pero vean el capítulo 5 de Génesis, versos 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Fíjense en ese verso 1, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora, vean el verso 3, presten atención a esto. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo ¿a qué cosa? A su semejanza, ¿conforme a qué? A su imagen. ¿Qué imagen es esa? La imagen de pecado. Está viendo a semejanza de pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vemos ahora aquí que Adán está engendrando hijos a su semejanza y conforme a su imagen, una imagen pecaminosa. Y entonces, ahora sí podemos ir a Génesis 3 y vamos a ir versículo 1 al 7. Y vamos a ver lo que ha pasado. El origen del pecado es lo que vamos a estar viendo en esta serie de mensajes. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense en que comienza el origen del pecado. Una vez que desobedecen a Dios, dice que fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos. Antes con la imagen de Dios. Con la imagen de Dios había orden, con la imagen de Dios había justicia, con la imagen de Dios había armonía, había salud, había vida, la vida que Dios nos había dado. Ahora, después de aquí, desde este incidente en adelante, vemos que todo es desorden, vemos que hay caos y vamos a ver que hay muerte. ¿Sabes? En Romanos 5, el versículo 12 dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, dice así la muerte pasó a todos. Pasó a todos. Estamos hablando de la muerte espiritual. Porque de ahí Pablo nos explica por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que vemos ahora a este hombre en la imagen de Adán bajo el pecado y su semejanza. Vemos al hombre tratando de arreglar un problema sobre el cual no tiene control. ¿Te has puesto a pensar eso? Vemos al hombre desesperado tratando de tomar control sobre su vida, de poder observar nuevamente basándose en la evolución psicológica. Vemos que no funciona porque, vuelvo a repetir, no va evolucionando hacia algo mejor o a la perfección, sino que cada vez va para atrás. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. ¿Por qué cuesta tanto hacer lo bueno? Y los frutos de todo esto de la semejanza lo vemos por todos lados. Por todos lados podemos ver. ¿Qué vemos? Vemos odio, vemos crímenes, vemos guerras, vemos perversión, vemos maldad. Y todo esto está gobernando las naciones y las leyes siguen atrás de este hombre tratando de buscar solución. Y van prácticamente todas las leyes de los gobiernos se han dado cuenta que están yendo en contra de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque las leyes están basadas por medio de aquello que desean y quieren. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que hoy en día no les importa el carácter de un presidente. ¿Saben lo que dicen? Con tal que lleve la economía, no me importa si es un perverso, si es esto, lo único que les importa es que lleve la economía para bien. Antes no, antes se veían muchas cosas. Si tenía una conducta moral buena, ahora no. ¿Y cuántos han mentido delante de un jurado? Diciendo ahí, jurando sobre una Biblia, promete, juras de que vas a decir la verdad y toda la verdad. Y mienten de un lado para el otro. En Génesis 1 y 2 tenemos un hombre y una mujer. En el libro de Génesis vemos también entonces, en el capítulo 4, versículo 23, que empieza la poligamia. Dios creó a un hombre, a una mujer, pero el hombre tratando de, como les digo, de buscar lo que desea y lo que quiere, vemos a un hombre con varias mujeres. Vemos en el capítulo 19, incesto. Las